Bienvenidos a Vibración, soy Alondra y hoy vamos a hablar de uno de los temas más profundos y transformadores en el camino de la manifestación consciente. Seguramente han sentido alguna vez ciertos obstáculos, miedos o incluso dudas que se presentan justo cuando intentan manifestar sus deseos. Quizás se han preguntado por qué parece tan difícil vivir esa realidad que tanto anhelan. Hoy vamos a profundizar en esos bloqueos, en esos desafíos que surgen y que si no los superamos nos frenan de crear la vida que deseamos. Quiero invitarles a que vean este episodio como una guía para identificar y superar esos bloqueos para hacer la manifestación una experiencia natural y accesible en su vida. Vamos a sumergirnos en estos conceptos y de paso veremos cómo algunas ideas de la física cuántica nos ayudan a entender el poder de nuestra conciencia y su impacto en nuestra realidad. Empezamos explorando el concepto de deseo desde una nueva perspectiva. Muchas veces interpretamos el deseo como una señal de carencia, como si el simple hecho de querer algo significara que algo nos falta. Sin embargo, quiero invitarte a reconsiderar esta visión. El deseo es, en realidad, una manifestación natural de la conciencia, un impulso inherente de nuestra esencia humana que nos llama a expandirnos y a experimentar nuevas dimensiones de la vida. Tal como nos enseñan pensadores como Neville Goddard, el deseo es el motor interno que nos impulsa hacia el crecimiento. Desde una perspectiva cuántica podemos entender que cada deseo conecta nuestra conciencia con una versión diferente de nuestra realidad. Según la teoría de los multiversos, existen infinitas posibilidades, cada una vibrando en su propia frecuencia. Cuando sentimos un deseo profundo, nuestra conciencia entra en sintonía momentánea con una de esas realidades. Una en la que el deseo ya está cumplido. Así, el deseo se convierte en una invitación a vibrar en una nueva frecuencia, acercándonos a la versión de nosotros mismos que ya vive esa experiencia. Reconocer esto es clave para asumir nuestra naturaleza cuántica. Somos el observador consciente de nuestra realidad y nuestra capacidad de conectar con el deseo nos recuerda que podemos influir en las experiencias que manifestamos. El desafío número 1, entonces, es aceptar nuestros deseos. Sin embargo, uno de los primeros desafíos que enfrentamos al conectar con nuestros deseos es el miedo a aceptarlos. A menudo, en algún nivel, sentimos que no merecemos lo que queremos o que hay algo egoísta en querer más. Este miedo está profundamente arraigado en creencias limitantes y en experiencias pasadas que nos condicionaron a ver el deseo como algo prohibido o incluso peligroso. Aquí la física cuántica y el concepto del efecto del observador nos ofrecen una nueva perspectiva. Este principio postula que el simple acto de observar un fenómeno altera su comportamiento. En otras palabras, nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto real en nuestra realidad, ya que nosotros como observadores conscientes, seleccionadores de nuestra realidad, influimos en cómo se manifiestan las experiencias. Al aceptar un deseo como real, estamos observando, estamos seleccionando esa realidad potencial, empezando
a sintonizarnos con esta, ayudando que todo nuestro holograma de la 3D se actualice a través del espacio-tiempo una vez que estamos sosteniendo la vibración del deseo cumplido. Te propongo un ejercicio para conectar con tus deseos desde la aceptación, superando cualquier miedo o resistencia. La próxima vez que sientas un deseo, en lugar de rechazarlo, tómate un momento para honrarlo. Visualiza ese deseo como un puente hacia una nueva realidad y pregúntate, ¿qué emociones despierta en mí? Permítete sentirlas plenamente, sin juicios. Luego declara en voz alta, este deseo es parte de mi crecimiento y lo acepto con gratitud. Repite esta afirmación hasta que logres sentir el deseo sin resistencia. Realmente el deseo es una llamada de tu alma para continuar expandiéndote, conociéndote quién eres realmente tú. Tú eres el poder operante de tu mundo. Esta práctica te ayudará a aceptar y sintonizar emocionalmente con la frecuencia de esa realidad, acercándola a tu experiencia y manifestación, permitiéndote ahora experimentarla de forma física. Así empezarás a verte como el ser cuántico y expansivo que realmente eres. Es un proceso de constante crecimiento y transformación. El siguiente desafío que muchas veces se nos presenta en la manifestación consciente es pensar el fin en lugar de pensar en el fin. Vamos a profundizar en el concepto de pensar desde el fin. Muchas veces cuando intentamos manifestar caemos en el hábito de pensar en nuestro deseo como algo que está en el futuro, como si fuera algo ajeno a nosotros. Esto puede parecer lógico, pero en realidad crea una separación entre tú y tu deseo. Cuando piensas en el deseo, en tu mente sigue existiendo como algo distante, como si estuviera en una vibración lejana a la tuya. Por eso el verdadero poder está en pensar desde el fin, lo que significa sentir, pensar, actuar y vivir desde la realidad de que tu deseo ya se ha cumplido y que ya es una parte de ti. Para comprenderlo mejor, pensemos en lo que significa experimentar esa realidad en 3 niveles, que es el mental, el emocional y el físico. A nivel mental, pensar desde el fin significa adoptar una nueva programación, ¿sabes? Un nuevo entrenamiento mental para ese fiel repetidor, en la que tu realidad interna refleja la de una persona que ya vive lo que desea. Y desde la perspectiva de la cuántica, el tiempo no es lineal. Existen múltiples realidades simultáneamente. Esto significa que la versión de ti que ya tiene aquello que deseas existe ahora mismo, solo en una frecuencia diferente. Pensar desde el fin es una manera de sincronizar tu frecuencia con esa versión de ti mismo, lo que eventualmente te mostrará esa realidad en tu experiencia física. Para hacerlo, empieza visualizando con claridad los detalles de tu vida y cómo sería si tu deseo ya estuviera cumplido. Imagina un día en la vida de esa versión de ti que ya ha manifestado lo que anhela. Por ejemplo, si deseas abundancia financiera, imagina las decisiones que tomarías, cómo manejarías el dinero y cómo actuarías en esa realidad abundante. ¿Cuáles serían tus pensamientos predominantes? Tal vez sientas paz mental y seguridad en tus decisiones. Tal vez te sientas relajado y sin preocupaciones.
Alimenta esas imágenes mentales todos los días y observa cómo este nuevo entrenamiento mental comienza a moldear tu forma de percibir el mundo. Ahora bien, para pensar desde el fin a nivel emocional hay que sintonizarse con la vibración del deseo cumplido. Y a nivel emocional, esto implica experimentar las emociones que tendrías si tu deseo ya estuviera cumplido. La emoción es clave en la manifestación porque, como dice Neville Goddard, sentir es el secreto. Los sentimientos son la vibración que te conecta con esa realidad alternativa. Cuando vibras en la misma frecuencia emocional de la realidad que deseas, comienzas a experimentar, cada vez ver más esa realidad que deseas. Esto significa que, aunque no veas el cambio en el plano físico, debes primero cultivar las emociones que corresponden a ese fin deseado. Para vivir desde esa emoción, identifica los sentimientos que esa nueva realidad te brindaría. Sería paz, alegría, libertad. Ahora, encuentra momentos en tu día en los que puedas evocar esas emociones, incluso por breves instantes. Por ejemplo, si deseas una relación amorosa, empieza a sentir la calidez, el amor y la conexión que experimentarías en esa relación. Practica sostener esa emoción durante el día como si ya tuvieras a esa persona a tu lado, aunque sea a través de un gesto simple como una sonrisa o un pensamiento amoroso. Es como si estuvieras afinando un instrumento interno para resonar en la frecuencia de tu deseo cumplido. A través de este ejercicio emocional vas creando una vibración estable que se convertirá en tu norma. Ahora bien, a nivel físico, pensar desde el fin significa actuar como la persona que ya vive esa realidad deseada, que ya posee lo que quiere manifestar. Ahora bien, esto no implica que te lances a acciones impulsivas o drásticas, sino que ajustas tu comportamiento y tu postura en la vida para alinearlos con esa versión de ti mismo que ya tiene lo que quiere. Imagínate como un actor que ya tiene el papel principal de esa versión de tu vida y empieza a encarnarlos en el día a día. Supongamos que deseas manifestar una vida de éxito profesional y abundancia. Empieza a observar cómo actúa una persona que ya vive en esa realidad. Cómo camina, cómo habla, cómo se organiza. Tal vez cuida su apariencia, es puntual o maneja su tiempo con intención. Desde hoy adopta algunas de esas acciones físicas, aunque pequeñas, que te conecten con esa realidad. Puedes empezar ordenando tu entorno como si ya fueras esa persona exitosa, invirtiendo tiempo en actividades que te hagan sentir productivo y enfocado. Cada una de estas acciones cotidianas envía una señal a tu cerebro y al campo cuántico de que esa es tu realidad. Esa es la nueva vibración que seleccionas conscientemente, aunque aún no se haya manifestado en el plano físico. Lo que estás haciendo es alineando tu comportamiento con tu deseo y creando el espacio para que esa realidad se materialice. Ahora vamos a hablar sobre el desafío número 3, la clave para sostener la vibración, que es fe y persistencia en el tiempo y el espacio. Aquí es donde entra uno de los principios más desafiantes pero transformadores, que es la fe y la persistencia en el tiempo. Como seres conscientes, no solo percibimos una línea de tiempo lineal, sino que también tenemos el poder de sostener una vibración a través de esta línea, permitiendo que esa realidad se solidifique y cruce a nuestro plano físico.
Para sostener esta frecuencia a través del tiempo y el espacio, necesitamos recordar que la manifestación es una cuestión de coherencia o de decoherencia cuántica. Este es el término que se utiliza en la cuántica cuando una partícula pasa del campo cuántico a materializarse en el plano físico. Así que aunque tus sentidos físicos aún no vean el cambio, debes persistir en esa mentalidad, emoción y comportamiento de que ya está cumplido. Es como mantener una señal de radio en sintonía. Aunque la melodía aún no esté sonando a tu alrededor, tú sabes que la estación está ahí, sabes que la frecuencia está ahí y que estás sintonizándola, estás ajustándote para escucharla. Así que mantente fiel a esa vibración, pase lo que pase. Esto es lo que algunos llaman fe y otros llaman confianza en el proceso. Y es el puente que permite que esa realidad no solo exista en tu interior, sino que se proyecte hacia el exterior. Ahora, una práctica poderosa para sostener la vibración es la gratitud adelantada. Agradece todos los días por esa realidad. Aunque no la veas en el mundo externo todavía, la gratitud funciona como una ancla emocional que estabiliza esa vibración, haciendo que cada día sientas más naturalidad en esa nueva versión de ti mismo. Dediquen unos minutos cada mañana para decir en voz alta: gracias por esta realidad en la que vivo, donde mi deseo ya es parte de mí. Este acto de gratitud es un recordatorio constante de tu conexión con esa versión de ti mismo, en la frecuencia donde ya tienes lo que anhelas. Pensar desde el fin es una disciplina, ¿sabes? Es un entrenamiento consciente. No es solo visualizar, es vivirlo y sostenerlo en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo. Recuerda que cada vez que sintonizas con ese fin y lo sostienes, estás invitando al campo cuántico a colapsar esa probabilidad cuántica en tu realidad física. Están siendo observadores activos, moldeando el campo de posibilidades y acercando esa realidad hacia ustedes. Así que cada vez que se enfrenten a dudas o miedos, recuerden que ya están sosteniendo la vibración, solo es cuestión de tiempo para que esa realidad se manifieste, para que tu holograma se actualice. El desafío número 4 es romper el límite de los 5 sentidos. Y la imaginación es el fenómeno cuántico que abre el camino a la manifestación consciente. Uno de los mayores obstáculos para la manifestación consciente es creer que nuestra realidad se limita al mundo físico, a lo que percibimos con los 5 sentidos. Pero la física cuántica nos ha mostrado que el mundo físico, lo que podemos ver, tocar y medir, oler, sentir, probar, representa solo una diminuta fracción de la realidad. De hecho, el mundo físico constituye aproximadamente el 0.000001% de la existencia total. Esto significa que el 99.999999% de lo que existe está en dominio de la energía pura, en el mundo no visible, en lo que no podemos ver, pero que es fundamental para la creación de la realidad. Si observamos el átomo, la estructura básica de toda materia, encontramos que está compuesto en su mayoría de espacio vacío, con un núcleo y electrones supuestamente moviéndose alrededor de en distintas probabilidades, no en posiciones fijas. En términos energéticos, el átomo en realidad no es sólido en absoluto. Esto demuestra que la solidez de nuestra realidad física, en muchos sentidos, es una ilusión creada por nuestras percepciones limitadas.
Si solo nos aferramos a lo que los 5 sentidos perciben, estamos limitando nuestra capacidad de interactuar y co-crear en este 99.999999% de energía. Este 99.999999% es el espacio cuántico, es el campo de todas las posibilidades. Y aquí es donde la imaginación se convierte en nuestro mejor referente, en nuestra herramienta más poderosa. La imaginación no solo es fantasía o creatividad, es un fenómeno cuántico, es nuestra parte cuántica. Recuerden que somos seres duales, somos seres físicos, pero también somos seres cuánticos. Y justamente la imaginación es este fenómeno cuántico que está con nosotros todo el tiempo. Es un acto de conexión directa con la parte no visible de nuestra realidad. Al imaginar, estás accediendo a esa dimensión energética y vibratoria de la existencia, donde todas las probabilidades están disponibles. En otras palabras, tu imaginación es la expresión de tu ser cuántico, de tu parte que opera en el campo de las infinitas posibilidades. Para comprender mejor este poder, pensemos en el famoso experimento de la doble rendija que muestra cómo el comportamiento de las partículas subatómicas cambia según la presencia o ausencia de un observador. Cuando los electrones pasan por una rendija y no son observados, se comportan como ondas extendiéndose en múltiples probabilidades a la vez, pero cuando alguien los observa, colapsan en un solo punto y se comportan como partículas, tomando una forma específica y definida. Este comportamiento dual demuestra que el acto de observar o dirigir nuestra conciencia hacia una posibilidad cambia la naturaleza misma de esa realidad. Nuestra imaginación es el equivalente de ser el observador en el experimento cuántico de nuestra propia vida. Cada vez que imaginamos un deseo, estamos colapsando ondas de posibilidades en nuestra mente y acercándonos a la versión de esa realidad que queremos manifestar. Esta es la razón por la que somos seres cuánticos. Nuestras mentes no están limitadas por el espacio y el tiempo, sino que tienen la capacidad de resonar con cualquier frecuencia del campo cuántico. Y me refiero a nuestras mentes, en realidad hablo en donde nosotros estamos existiendo, que es en la conciencia. Este cuerpo físico que está constituido por el cerebro y en el cual hemos referenciado que se encuentra la mente, pues es el instrumento para operar y movernos en esta realidad física. Sin embargo, en la conciencia, que es lo que realmente somos, no existe el tiempo y el espacio. Somos seres, eres la totalidad, experimentándote ahora mismo en un cuerpo físico. Cuando dependemos únicamente de los 5 sentidos, estamos restringidos a lo que ya se ha materializado en el mundo físico, lo cual representa solo el 0.00001% de las posibilidades disponibles. Al confiar únicamente en lo que nuestros sentidos perciben, es como si estuviéramos viendo la realidad a través de un pequeño agujero en lugar de una ventana amplia. La imaginación, en cambio, nos permite abrir esa ventana y acceder al vasto 99.999999% de la realidad energética, donde cualquier cosa es posible. Para comenzar a usar la imaginación como una herramienta cuántica, elige un deseo que te gustaría manifestar. Cierra los ojos e imagínate en la realidad donde ese deseo ya es tuyo. No pienses en ello como algo en el futuro, sino como algo que ya existe en este vasto campo de energía. En tu mente vive esa realidad, siente cómo es estar en ese espacio. Nota los detalles que ves, que oyes, cómo te sientes. Siente el estado emocional de esa realidad cumplida. Este acto de imaginar y de observar esa posibilidad
¿Estás sintonizando tu vibración con esa versión de la realidad, acercándolo hacia ti? Tú acercándote o sintonizándote a esa realidad en específico. Recuerda que tus 5 sentidos son solo una pequeña herramienta para interactuar con el mundo físico, pero tu imaginación es el portal hacia la totalidad de lo que existe. Cuando imaginas, estás conectando con el campo cuántico, con ese 99.999999% de energía, donde tu deseo ya está esperando ser descargado en tu holograma físico. Así que no temas soñar en grande, porque cuando piensas desde la imaginación, estás usando el poder cuántico que llevas dentro, tu naturaleza, y estás abriendo puertas que no son visibles para los sentidos, pero que son tan reales como cualquier cosa que puedas tocar o ver o utilizar cualquiera de los otros 5 sentidos. Ahora vamos con el último desafío, que es la paciencia y la fe como puentes hacia la actualización de nuestra realidad. Uno de los mayores desafíos en la manifestación consciente es el deseo de ver nuestro anhelo proyectado inmediatamente en el mundo físico, en lo que llamamos la 3D. Queremos resultados tangibles, algo que podamos ver, tocar y experimentar. Sin embargo, hay un concepto fundamental en el proceso de la manifestación, y esta es la paciencia y la fe, que son las llaves para sostener esa visión mientras se actualiza en nuestra realidad tridimensional. Para entender este proceso, imagina una computadora que está actualizándose a una nueva versión de su sistema operativo. Este cambio no ocurre en un instante, requiere tiempo para que todos los archivos, programas y configuraciones se sincronicen con la nueva versión. En algunos casos, estas actualizaciones toman horas o incluso más. Durante el proceso puede parecer que no ocurre nada, o que el sistema se ralentiza o muestra mensajes de no apagar la computadora. La paciencia para este caso es esencial para no interrumpir la actualización y asegurar que el sistema adopte completamente su nueva versión. Bueno, pues lo mismo ocurre con la manifestación en el plano tridimensional. Nuestra realidad física, el deseo que tienes, esa versión de tu vida donde tu anhelo ya está realizado, se está descargando y configurando en el espacio-tiempo. Pero como esta es una realidad física que funciona en gran parte a través de procesos lineales, o al menos así es como nosotros la estamos interpretando y por lo tanto así es como se nos muestra, la integración de un cambio en la frecuencia vibratoria, un deseo o una visión requiere tiempo para desplegarse y sincronizarse con el mundo tridimensional. Cada vez que tú sostienes una visión con fe, estás sincronizando tu campo energético con esa realidad deseada. Pero, al igual que en una actualización de sistema, hay procesos invisibles y ajustes necesarios para tu nueva realidad se ancle en el mundo físico. Este tiempo de actualización puede implicar que situaciones, personas o inclusive tus propias emociones y pensamientos se tienen que ajustar para alinearse con esa versión actualizada de tu realidad. La clave aquí es aprender a vivir desde el deseo realizado sin obsesionarse con su manifestación inmediata en la realidad física. Como cuando sabes que la computadora está en proceso de actualización y confías en que el nuevo sistema se instalará. Tu trabajo en el plano de la manifestación es sostener la frecuencia del deseo cumplido. Saber que cada vez que mantienes esa visión con firmeza, estás avanzando en la descarga de esa realidad hacia tu mundo físico. Para fortalecer esta paciencia activa, cada día dedica unos minutos a imaginar que tu deseo ya es real en la 3D. Cierra los ojos y visualiza tu vida con esa realidad
ya manifestada, siente cómo encaja perfectamente en tu vida actual y repite para ti mismo frases como: todo se está alineando para que mi deseo se manifieste en el momento perfecto. Este ejercicio no solo fortalece tu fe, sino que te permite mantener el foco en tu deseo sin caer en la impaciencia o la frustración. Recuerda que el tiempo de espera no significa que nada esté ocurriendo. Al contrario, el campo cuántico, el universo entero, está en pleno proceso de actualización, alineando circunstancias y frecuencias para que tu deseo, esa realidad que ya has sostenido internamente, se proyecte externamente en el mundo tridimensional. Entender esto es clave para generar paciencia, y la fe o certeza no son solo virtudes intangibles, sino elementos prácticos en el proceso de manifestación. Al igual que confías en que tu computadora actualizará el sistema con éxito, confía en que tu deseo sostenido con certeza se está integrando en tu vida física. Y así como cada actualización trae mejoras y nuevas funcionalidades, cada momento de espera está creando un espacio perfecto para que tu deseo se manifieste de la manera más completa y enriquecedora. La manifestación consciente no solo es un proceso externo, es sobre todo una transformación interna. Cuando abrazamos el poder de nuestro deseo, superamos el miedo, lo trascendemos, pensamos desde el fin y confiamos en el proceso, estamos permitiendo que nuestra conciencia guíe la realidad en la dirección que deseamos. Recuerden, vibradores de conciencia, que ustedes son los arquitectos de su realidad y que cada pensamiento, cada emoción y cada intención está seleccionando su mundo. Gracias por estar aquí. Si este episodio resonó con ustedes, compartan este mensaje y ayudemos a que más personas descubran el poder que tienen para transformar su vida. Hasta la próxima.